Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 16 de diciembre. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe en el abordaje de esos temas importantes de nación. Damas y caballeros, estamos por finalizar el año y varias de nuestras instituciones u órganos del Estado merecen un respectivo análisis sobre el desempeño que han tenido en todo el año. Siendo así, nos vamos a enfocar en lo que es la Asamblea Legislativa. ¿Cuál ha sido la cantidad de leyes que se han aprobado? ¿En materia de qué se han aprobado? ¿Cuál ha sido el beneficio para los salvadoreños? Y como tal, ¿están percibiendo que se ha trabajado? También, ¿cuáles son los partidos que más han propuesto y en razón de qué? Eso y más lo estaremos dialogando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la abogada Roxana Cardona. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, un gusto. Buenas noches a todos y a todas que nos van a estar viendo este martes y muchas gracias por el espacio. A usted por aceptarnos la invitación, así que vamos a entrar en materia con ese primer punto sobre, licenciada, en comparativa con 2024, ¿qué es lo que ha hecho la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa, con corte oficialista, con la mayoría oficialista, ha aprobado este año cerca de 285 leyes. Entre ellas hay derecho laboral, derecho penal, derecho penitenciario, derecho de familia, unas pocas, derecho tributario fiscal, sí, derecho económico y derecho administrativo. Una de las cosas que hemos observado es que esta asamblea ha aprobado muchas leyes de derecho administrativo. ¿Y qué significa eso para la población? El derecho administrativo es aquella parte del derecho de orden público que se encarga del funcionamiento, de regular la organización y el funcionamiento de la administración pública, gobierno y entidades en relación con los ciudadanos. Es decir, que este derecho administrativo asegura que el poder del Estado se regule dentro de los reglamentos legales y con beneficio a la población. Una de las cosas que estamos viendo nosotros es que la mayor cantidad, la gran cantidad de este tipo de derecho. ¿Cuál es el problema que empieza a darse este tipo de situaciones? Si el derecho administrativo empieza a darse con un gran porcentaje, pero no se regulan otro tipo de derechos, va a llevar a un desequilibrio normativo, que es lo que nosotros ya estamos viendo. ¿Por qué? Porque prácticamente el Estado se está regulando para él mismo, se está autogobernando para él, dejando en menos a la población. Eso va a llevar a que se fortalezca la burocracia y se debilita la justicia. Cuando se debilita la justicia, empiezan a darse ciertas desigualdades. Y eso ya lo empezamos a ver, especialmente con la gente del régimen, que empiezan a darse ciertas situaciones en desventaja para ellos. Por ejemplo, el Consejo de Ministros, junto con el presidente de la República, ha dado iniciativas, pero todas son de régimen de excepción. El Ministerio de Hacienda, préstamos, al igual otro tipo de situaciones. El problema que nosotros estamos viendo es que para la sociedad no hay ninguna ley en beneficio de ellos. Y el derecho penal, recordemos las nuevas reformas penales que se dieron, en donde las penas han aumentado, las penas del delito de homicidio al delito del hurto. Y también en el derecho procesal penal, el aumento de la detención provisional. En la cuestión penitenciaria, que la gente de régimen pasa a que la vigilancia de la pena y de la detención provisional pase a los tribunales contra el crimen organizado. Esas son leyes que prácticamente vienen a ser una desventaja. Pero una de las cosas que también tenemos que observar es que estamos en un régimen todavía de excepción. Y el régimen de excepción lo que lleva es el silencio de algunas leyes de corte humanista y una hiperproducción de leyes a favor del Estado. El peligro que puede empezarse a dar, que ya lo empezamos a ver, es que dejemos un Estado democrático para convertirnos en un Estado autocrático. Fíjense que una de las gráficas que nosotros poníamos era esa,
que es donde se pueden ir viendo el porcentaje de derecho administrativo que se está dando. O sea, no es posible de que empiece a darse más la burocracia porque se van a alejar la población con el mismo Estado. Lo que pasa con la DON, cuando antes existía el FODES, quieres o no, y le gusta a la gente o no le guste, pero lo que se hacían era algunas de la reparación de calles. Había un acercamiento de los cantones, de las colonias, con la municipalidad. Ahora que le quitan el FODES y ahora ya no lo hacen ellos, no que lo hace el DON, es decir, que lo hace una entidad del Estado, centraliza esta función, al igual que los mercados. Entonces, los mercados cada vez están alejando más a la población y eso es parte de una burocracia que lejos de dejar la corrupción la va a seguir aumentando. Ahora, entiendo que usted mencionó unas gráficas y hablando de la clase de derecho de la cual se han ido proponiendo cada una de estas leyes. Así que vamos a pedirle a la producción. Ahí está. Licenciada, estamos hablando de que solo de derecho constitucional se han propuesto 26, pero me llama la atención justamente el derecho administrativo, donde se han propuesto 114 leyes, según entiendo. ¿Cómo podemos interpretar esto, licenciada? Esa es la parte azul que nosotros vemos. Y el problema es lo que acabo de mencionar, que si se empieza a regular mucho el derecho administrativo y se deja de lado ciertas leyes, sí, se va a dar un desequilibrio normativo, que es lo que ya estamos viendo, con el aumento de la burocracia y la desigualdad que viene dándose con una debilidad de la justicia. Claro, claro. Que eso prácticamente ya lo estamos viendo. Ahí hay derecho electoral, hay derecho energético, derecho penitenciario y el derecho laboral. Con la cuestión del derecho laboral, no es a beneficio del derecho de los trabajadores. Entonces, es cuando se dio el decreto que se dio en octubre para darle a los trabajadores el adelanto del aguinaldo. Sí. Nada más. El derecho procesal penal, igual. El derecho de medio ambiente también no ha sido en beneficio de la población. Siempre es para los grupos no beneficiados de la sociedad. ¿Y el derecho militar que vemos por ahí? Veamos 3. ¿Se sabe algo de eso? Sí, fíjese de que esas leyes habría que leerlas, porque no quisiera adelantarme para generar algún tipo de Claro. Y ahí veo que también tenemos una gran carga de derecho tributario fiscal. Estamos hablando de 68, que es entre las que más destaca. Estamos hablando de que la población percibió más o menos impuestos, o si no fue la población, las empresas percibieron más o menos impuestos. Es que todo esto es para regular prácticamente el Estado. Prácticamente para regular el Estado. Y este tributario fiscal viene siendo también préstamos. Vienen también siendo préstamos. Sí. Al igual que el derecho que nosotros podemos ver también ahí, el derecho económico, el derecho internacional público, que es el derecho internacional público, estamos viendo aquella norma que se empezó a dar con la movilidad humana, cuando la viceministra de la diáspora da una iniciativa para bajar los aranceles para las personas que van a venir retornadas para acá, para lo que llaman de movilidad. También el Ministerio de Salud también emite una, pero es una reforma a la ley de los tejidos, que esa también es una ley que también deberíamos de estarla viendo, porque en una de esas reformas habla acerca de la donación de órganos, de una reforma a la donación de órganos. Y una de las cosas bien interesantes de esta ley es que cuando hay una muerte violenta, que una de las reformas, cuando hay una muerte violenta, la persona pudo haber manifestado verbalmente que donaba sus órganos. Y la Fiscalía tiene como 2 horas para dar como la autorización para eso. Sí. Cuando uno le sacan el DUI, a uno, yo recuerdo que puse que negaba que diera mis órganos. Entonces, esa parte como que va a quedar como que va a chocar. Porque si yo tengo una muerte violenta, ¿dónde se dan las muertes violentas? No se dan en la casa. O sea, ¿cuánto tarda la gente de desplazarse cuando le avisan a uno de que tiene una muerte violenta? Entonces, si yo bien puedo poner que él manifestó a un familiar de que yo deseaba donarlos. Entonces, ahí como que ahí puede haber cierta arbitrariedad o cierto abuso de parte de ciertas personas para poder dar ese tipo de trasplante de tejidos. A ver, estamos hablando entonces que tampoco queda claro
¿En qué momento se enfoca en tratar de ayudar a la gente? ¿Es así? No, exactamente. Es que el problema es de que existen planes. El plan nace del parte del gobierno, de una necesidad que el gobierno cree que puede tener la población. Es por eso que nosotros no ya vamos a llevar 6 años. Una necesidad que cree que tiene y no que estudia si en verdad tiene. No, es que no tenemos políticas públicas. Y cuando no tenemos 6 años que no tenemos políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? O cómo nacen. Nacen de un consenso, de un diálogo entre la sociedad, las entidades, algunas ONGs y parte del Estado. Pero como aquí el diálogo se ha roto, no pueden haber políticas públicas. ¿Por qué? Porque las necesidades que la gente dice, yo tengo esta necesidad, y que nace de la misma población, claro, y que es parte de la Contraloría que mantiene el Estado para saber si se ha resuelto ciertos problemas, no se van a ver. Por eso la gente dice, pero yo veo de que están haciendo algo, son planes. Por eso la gente, cuando menciona en redes sociales alguna denuncia, que hay alguna calle, que pasa esto, es por la falta de políticas públicas. No son planes, los planes nacen de parte del gobierno, de una necesidad que yo pienso que la gente tiene, pero no nacen de la población. Claro, claro. Bueno, con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial y al regresar hay que dialogar sobre, ¿solo la Asamblea Legislativa está proponiendo o es que los ministerios se están encargando de hacer algo más también? Pausa, regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde estamos haciendo una evaluación de la cantidad de leyes aprobadas desde la Asamblea Legislativa. Pero ojo con esto, aprobar desde la Asamblea Legislativa no implica que únicamente los diputados y diputadas hayan propuesto las reformas o la creación de determinadas leyes, sino que los ministros también pueden hacerlo. Y si se han hecho, bueno, es necesario saber de qué ministerios han venido estas iniciativas. Por favor, licenciada. Fíjese que bien interesante lo que usted acaba de mencionar, porque aquí se va a ver otro fenómeno acerca de la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa, como ente controlador, al igual que el órgano judicial, han cedido, al menos en este año, están cediendo el poder a uno, que es el Ejecutivo, sí, aumentando más la autocracia de parte del Estado. Entonces, lo que usted menciona, ¿cuántas leyes ha creado la Asamblea Legislativa? Ninguna. No ha creado ninguna. Ninguna. Al menos en mi departamento, que son 5 diputados de Santa Ana, de esos 5 diputados, ni uno ha presentado una iniciativa de ley. En Sonsonate... ¿Tienen prohibido presentarlas o algo? Yo creo que es parte del ceder del poder. Y es una de las cosas que nosotros como santanecos, al menos y ustedes también como capitalinos, hacer la Contraloría Ciudadana de exigirles a nuestros diputados qué es lo que realmente han hecho. Sí, claro. Porque el hecho de andar repartiendo zapatos o andar haciendo otro tipo de cosas, eso no es política. Eso es populismo, pero no es política. Entonces, ¿cuáles son los ministerios que más han presentado en este año ciertas iniciativas? Tenemos al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ha presentado la mayor parte de iniciativa. Ok, vamos a ver, producción, por favor, si nos pueden poner la tabla donde aparece cada uno de los ministerios. Ok, ahí lo tenemos. Solo del Ministerio de Hacienda estamos hablando de 119 iniciativas. El Ministerio de Economía 14, el Consejo de Ministros con el presidente 23. Estas son, la mayoría son de prórrogas de régimen de excepción. El Ministerio de Obras Públicas 6, de Educación 6, de Turismo también. De parte de Turismo es para pedir más recursos para hacer subsidios. Pero todo tiene que ver con la cuestión económica. Ministerio de Ganadería, Ministerio de Gobernación, el Ministerio, los diputados también, pero los diputados lo han hecho para la cuestión de las naturalizaciones, porque se han dado varias naturalizaciones aquí en el país, de muchos deportistas
que ahora son salvadoreños. Sí, cierto. El que más iniciativas ha tenido ha sido el ministro de Hacienda. El problema que estamos viendo nosotros es que la Asamblea Legislativa se está convirtiendo en lo que le llaman sellos de hule, que solamente llegan, aprueban y sellan, nada más. Ahí lo que está pasando es que la Asamblea Legislativa ya se dio el poder. Ya solamente jugamos a una falsa democracia, lo que yo le llamo un espejismo democrático, que hay alguien de que hace la ley, hay alguien que la aprueba. No hay discusión, no hay objeciones, no, que todo se aprueba. De parte de lo que mandan los ministros, porque son los ministros los que hacen las leyes y las mandan para que las prueben, para hacer un proceso legal. De repente puedo creer de que los ministros saben más de lo que están hablando que los mismos diputados. Prácticamente sí, porque ellos solamente están para aprobarla. Y las discusiones que vemos no son unas discusiones teóricas, no son unas discusiones técnicas, no, que son otro tipo de discusiones que se dan en la Asamblea Legislativa, pero lejos de eso, solamente es un uso de palabras nada más. Pero una discusión técnica de que por qué esta ley y por qué otro, no lo estamos viendo. Sino que solamente eso, jugar a una falsa democracia, que el Ejecutivo manda una ley, el ministro con iniciativa lo hace, y algunas no van a ciertas comisiones. Entonces solamente se aprueban. Y algunos diputados que sí han presentado más, que son los diputados de San Salvador. Hay uno del PDC que lo único que hizo en este año fue pedir de que la exhumación de los restos de una señora para llevarlos a San Miguel. Nada más. Entonces, ¿cuál es la labor entonces de nuestros diputados? ¿Y cómo se vio beneficiada la ciudadanía? No se ha visto beneficiada, y es por eso es que estamos viendo que cuando la gente llega, yo he acompañado movimientos sociales, no sales el partido oficialista. ¿Por qué? Porque no es, el acercamiento a la población aquí prácticamente se va perdiendo, y prácticamente ya se perdió. Quedó inexistente entonces. Ajá, porque si, por ejemplo, el partido Vamos ha presentado 35 iniciativas de ley de COSAVI para resolverlo, un derecho familiar, derecho social, para beneficiar a la población. Más sin embargo, ninguna de ellas ha pasado. Arena ha dado 39 y también ha pedido, entre ciertos pronunciamientos y entre ciertas, Arena ha hecho 39, la única que le han aprobado a Arena fue un pronunciamiento para el Día del Suicidio. Lo único. De ahí no se ha dado más. Y ahí estamos hablando, licenciada, podemos ver en pantalla, Nuevas Ideas 285, Vamos 35 y Arena 39. Podríamos pensar, licenciada, o no sé si de repente puede haber un sesgo, y podríamos pensar, bueno, Nuevas Ideas 285, entonces quiere decir que el partido oficialista ha trabajado fuertemente en beneficio de la ciudadanía. ¿Se puede decir eso o hay un sesgo? Hay un sesgo, porque ¿cuántas han presentado? Han presentado 285. ¿Cuántas han aprobado? 285. Que es el partido oficialista. ¿Cuántas ha presentado Vamos y cuántas ha presentado Arena? Ninguna, han presentado esa, pero ninguna ha pasado. ¿Qué es lo que de entender? Que no existe diálogo y el debate se ha perdido. Y es lo que yo menciono, de que el órgano judicial, también el órgano judicial y el órgano legislativo van cediendo el poder para concentrarlo cada vez más para ellos. Y otra de las cosas que son bien peligrosas, y eso hay que mencionarlo, es que los considerandos de todas las leyes, que los considerandos vienen siendo, no son los adornos de las leyes, sino que son la razón de ser. La razón de ser, el objetivo y para quién va dirigida la ley. Sí, claro. En todas las leyes anteriores a esta legislatura, y también en algunas, lo que se miraba que en los considerandos había el derecho internacional por algún tratado basado también en la Constitución. En este año solo hemos visto derecho constitucional, solo estamos viendo derecho interno, ya no estamos viendo nosotros derecho internacional, y eso es bien peligroso, porque significa de que si el Estado en algún momento viola algún tratado y pueda resultar el responsable, sí, claro, no lo va a poder hacer porque ni siquiera lo invoca. Y si ustedes se fijan, hubieron dos audiencias de la CIDH en donde el Estado salvadoreño no fue. Las resoluciones de la CIDH de Ruth López con el doctor Anaya y con otros no se ha dado, aun cuando le ha puesto término la CIDH. Y también
Ya creo que ya se le venció el término para que el Estado dé un informe. ¿Por qué no lo ha hecho? Tampoco lo ha hecho. Entonces, el derecho internacional, los tratados internacionales van quedando prácticamente en desuso. Sí. ¿Por qué? Porque ya no se usa, el Estado ya no va a las audiencias de la CDH y mucho menos se está invocando algún tratado internacional. Una de las reformas que trae la Constitución es esa. Es quitarle a los tratados la figura el rango de ley y dejarlo como norma jurídica, que puede ser un posible escenario para el próximo año. Si el Estado salvadoreño no llega a una comisión, a una audiencia internacional, no acepta las resoluciones, no acata las resoluciones de la sala, de la Corte, y mucho menos invoca los tratados internacionales, eso significa que ya quedó en desuso el tratado internacional. Los tratados ya quedaron. A ver, según entiendo, si nosotros nos ponemos a ver la pirámide de Kelsen, y siempre se menciona que la Constitución está por encima y que en caso de una controversia entre el tratado internacional y la norma secundaria prevalecerá el tratado, entonces bajo lo que me está diciendo, el tratado pasa a un tercer nivel. ¿Es así? Ni a un tercer nivel. ¿Tampoco? No pasaría, no. Porque cuando las personas que hicieron las reformas constitucionales, aunque ellos dicen de que no, pero cuando uno dice que es ley, significa de que el juez está obligado a cumplirlo y a respetarlo, y el Estado también. Sí. Eso significa que si yo, por ejemplo, invoco un tratado internacional, es de estricto cumplimiento, porque es una ley. Pero si yo le bajo el rango a una norma, significa de que el juez está en la obligación o no de no cumplirla. Porque, pongamos un caso rapidito, con el decreto 383 de la gente de régimen de excepción o con la reforma de los menores que están siendo procesados como adultos, hay un tratado internacional que menciona que los menores no pueden ser tratados como adultos por un montón de factores, y que debe de ser la pena menos gravosa. Aquí se está poniendo la más gravosa. Si yo llego a una audiencia y yo invoco eso, si el Estado hace la reforma que yo considero que sí la va a hacer, entonces, ¿qué es lo que va a mandar más? ¿El tratado o la ley? Va a mandar más la ley, porque yo ya le bajé como legislador de ley a normas jurídicas. Entonces, las normas jurídicas, si esta me contradice con esta, pero esta es más beneficiosa para mí, entonces yo voy a aplicar esta. Ese es el problema, y que es un escenario que estamos viendo que puede darse el próximo año. Ya está quedando en desuso los tratados internacionales. Entonces, ¿para qué nos suscribimos? Se puede, entonces ya no se está respetando ningún tipo de internacional, para no tener ninguna repercusión más a futuro. Bueno, con eso nos vamos a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que ya regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos abordando el análisis sobre el trabajo legislativo del año 2025 con respecto a cuáles han sido las iniciativas mayormente presentadas, en qué rubros, o si los ministerios han tenido una mayor cantidad de propuestas que la misma Asamblea Legislativa, si se han dialogado o no. En este caso, licenciada, vamos a ver en comparativa la cantidad de leyes aprobadas por cada grupo parlamentario. Vamos a tratar de hacer un análisis de justamente aquí lo que vemos en pantalla de Nuevas Ideas, Vamos y Arena. En el caso de Nuevas Ideas, licenciada, no sé si comprendimos bien, no son iniciativas que ellos hayan presentado, sino que recibieron. Sí, ellos han muy bien aplicado el concepto. Han aprobado porque han recibido. No ellos hayan hecho. Lo que ellos han recibido esa cantidad de iniciativas de parte de otros ministerios y también las han aprobado. En el partido Vamos han presentado, pero no le aparece la gráfica amarilla porque ninguna de ellas ha pasado. En el caso de Arena, lo mismo. Es decir, que estos dos partidos pequeños, la gente pueda mencionar
de que no han hecho una labor, una labor legislativa, porque han presentado, pero no han sido aprobadas. Pero lo que la gente no está viendo es que a partir de estos dos números, de los números de las aprobaciones y de la presentación, existe un bloqueo legislativo a toda aquella parte de oposición política. Entonces, lo que nos estamos encontrando, y esto lo estamos viendo a puro número, sí. Y aparte del puro número, estamos analizando los números de los mismos. El bloqueo que existe de parte de una asamblea con mayoría oficialista hacia la oposición política es bastante grande. ¿Por qué? Porque no están dejando pasar ninguna ley que aun cuando pueda ser beneficio para la población, no va a pasar, porque no es parte de ellos. Y al menos deberían de retomar el discurso. Por ejemplo, el Partido Arena y el Partido Vamos han presentado dos iniciativas para las personas de COSAVI, sí, que es muy interesante. Lo han hecho ellos, no lo han aprobado. Entonces podrían ellos retomar lo mismo, pero tampoco lo han hecho. Y es una necesidad, es algo que está pasando. ¿Es válido, licenciada, que alguno que otro parlamentario venga y diga, mire, pero ¿y por qué Vamos y Arena critican tanto las propuestas que nosotros tenemos y por qué ellos no aprueban algo? Y vienen con la siguiente idea. Si ellos propusieran, hablando de Arena y Vamos, si ellos propusieran, dicen, algo bueno para la población, claro que nosotros acompañaríamos, pero no hacen nada por la población. ¿Es válido ese discurso? No, no es válido. Porque al leer todas estas leyes que ellos han aprobado, no hay leyes en beneficio para la población. No, que al contrario, es en beneficio para el propio Estado. Y le ha dado más concentración al poder, dejándolo en un Estado autocrático. Porque en una democracia, el bloqueo legislativo que se está dando a partir de estos partidos pequeños, no solamente le han bloqueado a 2 partidos, a 3 diputados. Esos 3 diputados representan a un porcentaje de la población que los ha elegido y que no son del partido oficialista. El bloqueo no solamente viene para estos diputados, sino que también viene para esa parte de la población que sigue apoyando un proyecto de estos partidos. Entonces, por eso el descontento que existe en redes sociales con estos diputados, que están cuestionando qué clase de leyes han aprobado. Sí. O sea, no es posible que se estén aprobando leyes para que el mismo Estado, solamente en beneficio del Estado, Y la cuestión, el avance autocrático que se está dando a partir de las leyes, nos podemos dejar sin derecho internacional y dejarnos solamente con el derecho interno. El derecho interno nos va a llevar a más desigualdad, más desapariciones, menos acceso a la justicia, menos acceso a las víctimas a la justicia. Sí. Puede darse un poquito de más cosas negativas para la sociedad, porque la justicia se debilita y están alejando cada vez más, especialmente con el derecho municipal, están alejando más a la población de los entes municipales. Es decir, que lo vamos a estar viendo, el centralizar el poder aleja a la ciudadanía y se hace más burocrático y los problemas se vuelven más largos de resolver. Entonces, no solamente silencian a los organismos, a las ONGs que ya las silenciaron, ahora como que va en aumento también con la población que no forma parte de un movimiento social, porque también buscan silenciar porque la gente se va a llegar a cansar. No, si no hacen nada, si nadie me responde. Entonces la gente deja de exigir derechos y de buscarlos, algo que le conviene bastante a los gobernados. Y otra cosa es que cuando hablamos nosotros de autocracia, también debe de cambiar el sistema y el gobierno, porque nos vamos a volver en un gobierno policía, en donde nosotros los ciudadanos somos los enemigos del Estado. Y es por eso que no quitan el régimen de excepción. Al no quitarlo, el Estado tiene que salvaguardarse de nosotros, porque nosotros vemos como enemigos. Por eso vemos a una PDH que queda en silencio, pero sí se pronuncia con algo que le pasa al Estado, como ente jurídico. Y la Asamblea, en vez de ser un control político, va quedando relegado a un mero pasapapeles de los ministerios que les envían. Licenciada, bueno, son 2 cosas.
Bueno, lo primero le voy a pedir a la producción si nos puede poner nuevamente la gráfica donde aparecían nuevas ideas, Vamos, Arena. A ver, no son los únicos partidos que hay en la Asamblea, licenciada. Estamos hablando, ¿y qué pasa con PDC? ¿Y qué pasa con PCN? Porque si vamos a hablar, o que si se va a criticar de que o Arena o Vamos proponen muy poco, bueno, hablemos también por qué PDC y PCN no aparecen en la gráfica. Ellos también dicen de que apoyan al pueblo, que apoyan las iniciativas del presidente Bukele, pero ¿qué sale de ellos? ¿O solo están ahí sentados? Usted mismo lo ha mencionado, apoyan con el voto. Por eso estamos viendo que hay partidos que no vienen siendo de oposición, que no son del partido oficialista, pero se asemejan bastante al oficialismo. Que nosotros no vemos una discusión de parte de ellos. Nosotros no vemos otro tipo de gente con nombres de diputados que uno ni los conoce. Lo que le mencionaba el señor del PDC de San Miguel, lo único que ha presentado es eso. Los restos mortales de una persona para San Miguel. De ahí solamente acompañar. Pero la labor del diputado no es acompañar la iniciativa, sino que cuestionar que una ley sea en beneficio de los electores que lo eligieron. ¿Lo ha hecho? De acuerdo a los números, no se ha hecho. Son los únicos partidos que le llaman partidos pequeños, son estos dos partidos, el partido de Arena y el partido Vamos, que son los que más iniciativas han presentado para en beneficio de algún sector de la población, pero desgraciadamente el bloqueo legislativo existe y se va a seguir mandando si se sigue concentrando el poder. O sea, nos estamos encontrando ante una asamblea legislativa de corte oficialista que recibe sin objeciones y sella para darle legalidad a una ley, sí, pero que también bloquea ciertas iniciativas para una parte de la población que ha elegido como diputado a estos 3 diputados. Y por eso vuelvo a repetir, no solamente bloquean a 3 personas, sino que al conglomerado, al porcentaje de la población que votó por estas personas. Sí, porque por residuos no entraron, recordemos que eso se eliminó. Exacto. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya regresamos aquí en Criterios. Si estamos hablando de iniciativas presentadas por los partidos políticos, ok, ya analizamos las de nuevas ideas y es pertinente también analizar lo que está proponiendo o lo que propuso en todo el año tanto Arena como el partido Vamos. Si bien es cierto, son 5 partidos políticos los que hay en la Asamblea Legislativa, pareciera que solo 3 tienen voz. Entonces, ¿qué pasa con Arena? Las iniciativas que ha tenido han sido iniciativas en qué y para qué. Es prudente analizar, licenciado. Fíjense que una de las iniciativas que ellos han presentado es la creación de la Comisión Especial para la Ente de COSABI. Un recomendable para mandar a llamar porque la creación del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo del INSAFOR. Sí. También unas urgentes fiscalizar las sociedades cooperativas, que eso es algo urgente también. También el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que se prohibía, ellos sugirieron que se prohíba aprobar tanto endeudamiento a partir de la dispensa de trámite, y eso nos beneficiaba a todos. La solicitud de un informe y otras bastante buenas, porque sí, también pidieron la ley de creación del fideicomiso apoyo a los diputados de COSABI. Y una de las cosas bien importantes... Han insistido muchísimo en eso. Cabal, y ellos prácticamente lo negaron. Y otra que fue negada fue, y que ellos pidieron que cuando la ley de inclusión de las personas con discapacidad se derogó o desapareció el consejo para estas personas, ellos presentaron una iniciativa. Sí. Pero lastimosamente, y de acuerdo al informe que ellos nos dieron a nosotros, esa ni siquiera fue aceptada en la receptoría. Ellos como diputados. Una vez llegamos nosotros con la señora Nelia Barca y que prácticamente fue una burla lo que nos hicieron, porque nos mandaron a una comisión que ya no existía.
no solamente lo hacen con la población, sino que también lo hicieron con el propio grupo parlamentario de Arena. O sea, a ver, licenciada, o sea que cuando me está hablando de que en la recepción ni siquiera agarran la iniciativa, estamos hablando de que incluso como parlamentarios les quitan el derecho, siquiera, o sea, se escucha mal, licenciada, pero siquiera que engaveten la iniciativa, o sea, ni siquiera eso. Exacto, porque ni siquiera se la quisieron recibir. Imagina eso a un diputado. Es decir, ellos estaban representando a todas las personas con discapacidad. Uh-huh. No solamente se la negaron a la licenciada Villatoro y al licenciado Lira, sino que a todas las personas que tenemos hijos con discapacidad. Sí. Autistas, a las escuelas especiales, a todos ellos les negaron ese derecho. Entonces, llegar a un punto de que los mismos diputados le digan, fíjese que no se lo vamos a recibir, o sea, es grave para la democracia, porque prácticamente el juego democrático ya no lo estamos teniendo. O sea, ya están decidiendo ellos qué es lo que van a recibir y qué es lo que no van a recibir. Sí. Y eso sí es grave. Bueno, eso vamos a pedirle a la producción que nos ponga las iniciativas presentadas por el Partido Arena en primer lugar y posteriormente nos vamos a trasladar a cuáles han sido las de Vamos. Ahí tenemos, licenciada, lo que nosotros podemos ver en pantalla es que Arena se ha enfocado, me dice, en la parte de la inclusión, según entiendo. También cuestiones laborales, solicitar informes, también en pronunciamientos, y el único pronunciamiento que le aceptaron fue el día del suicidio, nada más. También la promoción y otorgar incentivos fiscales para el fomento de desarrollo de proyectos habitacionales de casas de interés social, y no solamente para aquellos departamentos caros, sí, sino que también para esto. Estas disposiciones especiales iban a beneficiar a las personas que tienen una carencia de vivienda, y sin embargo tampoco pasó. Un proyecto de ley de la función pública, del servicio civil, sí, claro. Prohibir la participación de las personas que participan en las manifestaciones pacíficas. Prohibir el despido por participación en manifestaciones pacíficas, que se recuerda que pasó. Sí, ha sucedido mucho. En la prohibición de despido por también al Código de Trabajo, que reformaran el Código de Trabajo para darle algún amparo a las personas que se manifestaban y que no tenían que ser despedidas. Eso tampoco pasó. Y eso era algo, es un derecho de manifestarse que también está siendo negado y que ellos tampoco quieren regular. Y que perfectamente este partido perfectamente lo hizo. Pero desgraciadamente ninguna ha pasado. Parte del bloqueo y parte de las no líneas ni de juego democrático que ya se tiene en la Asamblea. Ok, eso con el Partido Arena. Ahora vámonos con el Partido Vamos y qué es lo que se ha propuesto a través de la diputada Claudia Ortiz. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en pantalla, licenciadas? Estamos viendo todos los puntos que se han tratado, transparencia, el sentido económico también, medio ambiente. ¿Todo esto es similar a Arena o hay algo en lo que cambia? Fíjese que prácticamente con la cuestión de la corrupción. Con la cuestión de la corrupción, ellos vienen diciendo que se audite ciertas instituciones, pero que sea de una forma legal, sí, que no sea al arbitrio de las personas, sino que ya lleva algún tipo de responsabilidad. También una de las que ellos pusieron era acerca de la ley para el uso de tratamientos médicos en situaciones extraordinarias en parte del COVID, cosa que tampoco se hizo. La reforma del artículo 12 del reglamento, que esta buscaba que documentar todas las reuniones, levantar actas y grabarlas cuando ellos están en alguna reunión, algo que no se está haciendo, porque eso es parte de la historia de la Asamblea Legislativa. Sí, sí. Eso es parte de la historia, pero tampoco ha pasado. La del recurso físico para una propuesta para reducir la participación estatal en el proyecto del Bitcoin. Y así hay varias leyes que ellos propusieron, pero desgraciadamente tampoco ninguna pasó. Estaba la ley de vendedores ambulantes, que iban a beneficiar también a los vendedores, pero desgraciadamente no pasó. Entonces, hay un grupo pequeño que quiere legislar y que quiere darle voz a un grupo minoritario de la población, pero desgraciadamente la mayoría legislativa del corte oficialista
no lo está permitiendo. Ahora, en este caso, licenciada, de todo lo que ha venido trabajando Vamos y que se le ha negado su participación, o se le ha negado más bien que las propuestas que iban en beneficio para la ciudadanía, si nosotros vemos a futuro, podrían afectarle en algo al partido Vamos, podrían afectarle en algo al partido Nuevas Ideas, porque también hay gente que dirá, mire, pero esas iniciativas de Vamos no importan porque como no apoyan el régimen de excepción, entonces todo lo demás no importa. ¿Tiene algún sentido esto? No, es que no es apoyar el régimen de excepción nada más por así, sino que también ellos están violando la misma Asamblea Legislativa, que cuando hay un régimen de excepción se debe de mandar a interpelar al ministro de Defensa junto con el de la policía por los abusos que se están dando. Y en estos 3 años no hemos visto ninguna interpelación de parte de ningún ministro. Yo siento que el discurso que se maneja, un discurso para ellos no están de acuerdo con el régimen. Es cierto, pero ¿por qué no están de acuerdo con el régimen? Porque en vez de beneficiar que hayan menos pandilleros en las calles, no están atacando prácticamente lo que es, sino que se ha deformado. ¿Para qué? Para combatir todas aquellas voces disidentes y para crear abusos hacia la población. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo con que no hayan pandilleros. O sea, todos estamos de acuerdo. Y estamos, ya sacamos, yo saco el celular en el bus, saco el celular en la calle, no he tenido ningún robo. O sea, estamos contentos con eso. El problema es que hay mucho margen de error, que son personas y que no estamos viendo ninguna solución para ellos. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que podemos nosotros ver? Y que también estamos viendo gente, líderes sociales, que se les aplican artículos que de acuerdo a los verbos rectores del delito, la conducta de estos no compagina y no cuadra con lo que los están acusando. El señor Ángel, el pastor, no es un delito para que estén ellos detenidos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Llegaron cerca del perímetro de la casa presidencial. Entonces, ¿qué se castiga? ¿Se castiga la acción o se castiga de que intentaron llegar a un lugar que era del perímetro presidencial de la casa del señor gobernante? ¿Qué es lo que se castiga? Incluso, imagínense qué grave es. Ellos ya pidieron un procedimiento abreviado y aún así se los dan. ¿Qué es lo que le interesa a la Fiscalía? A la Fiscalía lo que le interesa es aumentar sus estadísticas de condena y que prácticamente están aceptando para poder salir de la cárcel. Sí, yo quiero salir, pero no se lo están dando. Entonces, ¿qué es lo que está castigando? ¿La lucha social o es el delito en sí? Entonces, esos son los abusos que se van teniendo de parte del régimen de excepción. Y también, con la cuestión del régimen de excepción, la hiperproducción de leyes que en situaciones normales no podrían pasar. Eso de que de repente cambio el monto de un dinero destinado para esta cartera de Estado y la paso por acá sin ningún tipo de fiscalización, es parte de un régimen. Es parte de eso. Son las letras pequeñas que están en los contratos de régimen de excepción. Entonces, en los abusos que se están dando, es lo que ellos, me imagino, que es lo que ellos están diciendo. Mire, estamos de acuerdo con la delincuencia, pero hagamos otra cosa. No podemos tener a la sociedad tanto tiempo sumida y sin derechos. No los podemos mantener así. Bueno, con eso nos vamos a la última pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos en Criterios. A ver, finalmente de todo lo que se ha dialogado esta noche, de lo que se ha presentado, de cómo viene trabajando la Asamblea Legislativa, más de una persona ha mencionado, incluso de manera sarcástica, mire, pero entonces, ¿para qué se necesita una Asamblea Legislativa si nada más está para sellar, nada más para firmar, para aprobar, ya no para discutir? ¿Sigue siendo necesaria una Asamblea Legislativa en estos tiempos, licenciada? Para darle legalidad, sí, pero en términos prácticos, no mucho. Pero es parte... ¿Obsoleta? Quizás no tanto obsoleta, sino que ha perdido el rumbo y que ya no cumple las funciones que menciona la Constitución. La Asamblea no es solamente para estar recibiendo, para estar sellando leyes para que pasen,
sino que su labor es otra, como por ejemplo la creación también de leyes, no dejar pasar todas aquellas leyes, ser un ente fiscalizador, ser un ente que cuestione, que objete ciertas leyes, pero hay ciertas leyes que han sido objetadas, pero porque vienen desde arriba y nos equivocamos en tal parte. Licenciada, ha habido, entiendo que casi todas las leyes han sido sancionadas, pero ¿ha habido algún veto tan siquiera? No, Todo sí. vemos que prácticamente todo así, aun cuando se le ha pedido de que no lo haga. Hay varias que han pasado y que no tenemos nosotros esa figura dentro de estas leyes, porque es bien ilógico que yo mande una ley y que yo mismo me la vete. Es bien ilógico, porque ya van leyes ya específicamente para lo que yo deseo. Yo deseo tal cosa, yo deseo que aprueben este porcentaje de dinero de este préstamo que vayan a conseguir ustedes préstamos para construir el aeropuerto de la Unión. Sí. Necesito esto, necesito lo otro, necesito que me den legalidad para tal cosa, necesito para subsidiar, necesito para que me manden para salud, para tal cosa. Esas son prácticamente las leyes que nosotros nos hemos encontrado. Pero el problema, lo sigo insistiendo, el derecho administrativo es bueno porque regula la organización y el funcionamiento de la administración pública, pero cuando solamente se empieza a legislar solamente eso y se deja otros derechos, entonces el desequilibrio normativo lo vamos a empezar a ver cada vez más lo vamos a empezar a ver. Y el problema es que nos vamos a quedar solamente con el derecho que nos dan en el periodo, solamente eso. Eso significa de que no vamos a tener a alguien de exterior que nos esté fiscalizando. Pero eso viene siendo como una línea de parte de todos los países en este momento, en donde la ultraderecha, no la derecha, o sea, uno está contento a veces con la derecha, pero estamos viendo con la ultraderecha que está llegando a toda Latinoamérica. Y esta ultraderecha no negocia con los derechos humanos, los sataniza, los elimina. Esta ultraderecha que se está viendo desde el norte no negocia tampoco y se sienta para establecer políticas públicas, sino que las criminaliza y las mete presas. Ante ese escenario nos estamos enfrentando. ¿Por qué la ONU no dice nada? Porque hay varias organizaciones internacionales que se están quedando calladas con todas las cosas que están pasando en El Salvador. Es porque prácticamente van quedando obsoletos esos pronunciamientos. Licenciada, como último punto, nosotros nos vamos acercando a un año preelectoral, un año donde se promete el cielo y la tierra, la luna y las estrellas. ¿Cómo se puede realizar una campaña electoral de carácter legislativo si lo que se ha analizado esta noche es ustedes nada más sellan, pero no proponen nada? ¿Con qué cara van a ir los candidatos y candidatas por la Asamblea Legislativa? Mire, eso depende también del electorado. Si es un electorado inteligente, educado, y que ve lo que nosotros como observatorio estamos haciendo, mire, hay tantas leyes, pero no han venido de ellos. Hay tantas leyes que pasa esto. Estamos explicando. La gente, por ejemplo, en mi departamento, ninguna iniciativa de ninguna ley. Solamente aprobaciones. Cuando la gente elige a un diputado, es porque el diputado se vuelve, mire, hágame tal cosa. Hay un grupo que desea, va la gente de COSAVI, por ejemplo, que tenemos este problema, se vuelven el vínculo entre la sociedad y la legislatura. Pero en este caso, olvidados totalmente y solamente llegan a regalar focos para que la gente lo vea. O sea, la política y la regulación de leyes no es regalar zapatos, no es estar en la viña navideña. Está muy bien porque se dan a conocer, pero hay que diferenciar lo que es un populista con lo que es un político. Entonces, ¿están haciendo una labor política o están haciendo una labor de populista? Entonces, la gente ya empezaron hay ciertas personas que ya empezaron a salir. Mire, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Está muy bueno. Sí, desgraciadamente, nos estamos encontrando con un órgano legislativo que ya se dio el poder y que dejó de ser un ente controlador, un ente fiscalizador, a convertirse en un pasapapeles de ciertos ministerios y que solamente lo utilizan para darle legalidad a una ley
que no beneficia a la población, lo que está beneficiando a la administración pública. Y si van con la idea de decirle a la población, si no ganamos nosotros, los malos van a salir, como fue la campaña anterior, ¿puede la población caer nuevamente en eso? Mire, se juega con el miedo. Chile, por ejemplo, acaba de ganar de ultraderecha a puro miedo, que iba a llegar el comunismo, iba a llegar el ángel de la muerte, que iba a llegar el caballo apocalíptico rojo porque es comunista. Ganó el miedo. El miedo se juega bastante con la población. Van a salir pandilleros. ¿Quién ha sacado a los pandilleros? ¿Quién los ha sacado? ¿Quién ha sacado a los cabecillas? O sea, que quiten el régimen de excepción no va a salir nadie, ni inocente ni culpable. ¿Por qué? Porque las leyes ya están así. En caso que la gente diga, mire, si quedan ellos, si no quedamos nosotros, van a salir un montón de pandilleros. Supongamos que fuera así, ellos tendrían que luchar, así como están luchando estos partidos pequeños, para que ese tipo de cosas no se dé. Claro. Entonces, la gente tiene que ser muy inteligente de no caer con el miedo y mucho menos caer en el mismo discurso de que yo te doy seguridad si me das los votos. Si no me das nada, yo no te ofrezco nada. Entonces, no es así la cosa tampoco. Licenciada, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin agradecerle por habernos traído todo este análisis y cada uno de los criterios en los cuales usted se basa para saber cómo ha estado la Asamblea Legislativa en todo este 2025 y esperamos tenerla en una próxima ocasión, licenciada, esperando que esto mejore, desde luego. Muchas gracias y pasen todos muy buenas noches. Así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.